Artículo 11. El Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en un país, con dignidad y respeto recíproco. El ejercicio de las funciones públicas debe garantizar los mecanismos institucionales y la promoción de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural, superando la asimetría existente en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Este artículo también, o sea, por favor. No sé, la Constitución vigente no reconoce a los pueblos originarios expresamente. ¿Por qué? Porque, claro, les puede decir, sí, lo reconoce en su calidad de persona. Sí, persona, está bien, tienen un punto, sí. También aquí no estamos para hacer fake. Pero este artículo reconoce que la interculturalidad, y no solamente se refiere a los pueblos indígenas, porque yo también puedo reconocer la interculturalidad del pueblo gitano, de la cosmovisión de los colonos alemanes, suecos, y croatas, italianos, y reconozco que puedan tener un colegio que hable italiano, que hable alemán, un colegio que hable mapudungún, un colegio que hable mará, que hable coya, que hable quechua, ¿por qué no? Y que le garantiza los mecanismos institucionales de promoción pública que favorezcan el reconocimiento. Y esto se lo aprendí, disculpen que haga el tema, esto se lo aprendí a Elisa Loncón, pero más que nada fue Natividad Yanquileo. Ella me explicó, y la tía Tiare y Luis Jiménez de los Aymara, que estábamos ahí en la conversación, ellos me explicaron que una expresión de la cultura para poder mantenerla a lo largo del tiempo es poder hablar tu idioma. Y yo me acordé, cuando me gusta viajar mucho, entonces cuando viajé a Europa, me recordé eso. En Europa, tú cuando empiezas a hablar inglés, como que te naturaliza, y cuando escucháis disculpen, oye, bueno, entonces, ¡ay, chileno! Y empezáis a hablar y nuevamente conectas con ese relato de tu cultura, y es maravilloso ver a un chileno en el extranjero, y no importa, y ya es tu amigo, es tu hermano. ¿Ya? Un sentido de pertenencia identitario a un país. Nacionalidad significa eso, el vínculo jurídico-político que une una persona con un estado determinado, chileno, peruano, argentino. Entonces, el reconocer, y de verdad cuando me lo explicaron me hizo sentido, me dice, si nosotros no podemos expresarnos en nuestro idioma, no podemos hablar de nuestras culturas, porque si nosotros hablamos de Neguechen, por ejemplo, Neguechen, que es el ser supremo de la cultura mapuche, la cosmovisión, y ustedes no entienden qué es lo que es el rehue, no entienden cuáles son nuestras tradiciones, y nosotros tampoco la podemos expresar a la comunidad. Al final la comunidad nos invisibiliza, nosotros dejamos de hablar mapudungún o dejamos de hablar en nuestra lengua, no podemos contar la historia de nuestros antepasados, no podemos compartirla, y al final terminamos todos hablando castellano e inutilizando nuestra cultura. Tienen un puntazo. Así que eso. Artículo 12. El Estado es plurilingüe. Miren, volvamos al muchos lenguas. Su idioma oficial es el castellano. No hay castellano, no español, por si acaso. En España se hablan distintos dialectos. Nosotros hablamos el dialecto que viene de los reyes católicos de Castilla y Aragón. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y cada nación indígena. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valoración y respeto. Bueno, puntazo acá también, Porque, ¿y saben por qué? Porque dejó bien resuelto el tema de que el idioma oficial es castellano. O sea, en todo, en la Araucanía tiene que haber letrero en castellano. Pero también tiene que haber letrero en mapungún, también quechua, coya, chango, aymara, diaguita, rapanui, licanantay. Tienes que estar en su idioma, con eso revitalizan su cultura, vuelven a conversar y ya no existe esa sensación de que estoy abandonado, que estoy de angustia, que estoy siendo invisibilizado. Y además que es muy entretenido, si nosotros lo practicamos ahora, imagínense con los inmigrantes, ¿a quién no le ha levantado a quién no le gusta que lleguen los hermanos venezolanos que bailan con una gotera, igual que los colombianos, con una gotera se ponen a bailar, son felices, y esa felicidad se va permeando entre todos porque vamos integrando, lo que dije, vamos integrando, pero también nos vamos incluyendo. Nosotros tenemos integrar, es meter a personas dentro de un espacio político, económico, pero cada uno diferente. Eso es integrar. Cuando nosotros incluimos es cuando empezamos a mirar al otro como un legítimo otro. Tenemos que dotarnos de la capacidad de incluir más que de integrar. Y eso se aplica en la educación, eso se aplica en la salud. Sigamos, artículo 13. Son emblemas nacionales la bandera, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Entonces, para reconocer cuáles son los emblemas de Chile, que es la bandera, escudo y himno nacional. Pero aquí siento que también, aquí sí que resolvimos mal.
Porque el actual artículo 63 de la Constitución, a propósito de las materias de ley, que establece cuáles son las materias de ley, es decir, que el presidente de la República no podría cambiar por decreto, y establece en el artículo 63 número 4, dice solamente son materias de ley, y dice las 6, las que modifiquen, 63 número 6, las que modifiquen la forma característica de los emblemas nacionales. Y este artículo, que es el que habla del artículo 12 sobre los emblemas nacionales, no es materia de ley según el artículo 264 del proyecto de nueva Constitución. Por tanto, la forma del emblema, el emblema está reconocido, que es la bandera, el escudo y el himno nacional. Pero yo le voy a dar un ejemplo. Imagínese usted que le quisiera colocar el signo de una organización internacional, no me decía el nombre, ya me van a retar, pero al medio de la bandera de Chile. No habría problema en que se pudiera hacer por decreto porque ya no es materia de ley. Aquí lo resolvimos mal, creo yo. Pero sí el 2, el 13 número 2, que dice el Estado reconoce los signos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas, es evidente. Tú no puedes reconocer el artículo anterior, es su lengua, no puedes reconocer el que tengan participación en las estructuras de poder de los órganos colegiados y de los órganos comunales, regionales y nacionales, no puedes reconocer su autonomía si no reconoces constitucionalmente sus emblemas. Eso sería escribir con la mano y borrar con el codo. Vamos al próximo artículo. Nos queda poquito, ¿sí? En este video, tranquilo. Tranquilo el güey. Hoy día vamos del preámbulo al artículo 16. Que este es como la base, pues. Está bueno, está bueno. A mí me gusta, a usted, yo también sé que también. Artículo 14. Artículo 14. Este es como Radio Bio Vivo. El hombre que no tiene información. No, una persona que no tiene información no puede tener opinión. Acuérdense de eso. Pero no me parezco a Mochati, eso sí. Artículo 14. Me están tratando acá. ¡Cortatito! Artículo 14. Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados. El multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad entre los Estados. De igual forma, se compromete con la promoción y el respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, a la paz, la convivencia y la solución pacífica de conflictos, y con el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Artículo 14, número 3. Chile declara a América Latina y al Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia. Impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. A ver, es un artículo, insisto, nuevamente, un cambio de diseño. Sí, sé que les resultó extraño la cooperación transfronteriza entre los pueblos. Y lo vamos a explicar de manera neutra. La Constitución vigente tiene un contexto sobre el cual se establece su diseño. Y el concepto es un concepto más bien autárquico. Autárquico, que significa que se gobierna a sí misma hacia el centro, aspirándose hacia sí mismo, hacia el Estado. En cambio, el diseño del proyecto de nueva Constitución es un concepto más globalista, donde no se mira solo al concepto del Estado-Nación, sino que se mira en su contexto interdependiente con otros países. O sea, la Agenda 2030. Perdón que me retan acá, pero pero si no tiene nada de malo, no tiene nada de malo decirlo. ¿Sí? La idea hay que debatirla, hay que conversarla, no hay que esconderla. ¿Vale? Y tiene un punto. Entonces acá el diseño de la Constitución es que Chile tiene que estar abierto al mundo y a pertenecer a este sistema globalista bajo el concepto de la universalidad y la indivisibilidad de los pueblos. Por tanto, en el concepto autárquico de la Constitución vigente, de la Constitución del 80-2005, toda la normativa internacional se aplica en Chile siempre y cuando pase por los requisitos y filtros que establezca el mismo sistema jurídico chileno. Se reconoce, pero tienen que pasar por un filtro. En cambio, en el concepto del proyecto de nueva Constitución, el solo hecho de que se cree normativa afuera ya es parte del sistema jurídico. Y Chile tiene una interdependencia con otros países.
Claro, hay gente que me ha dicho, hoy cuando dicen el número 3 del 14, Chile declara a América Latina y al Caribe como zona prioritaria en su relación internacional, implica que los países caribeños pueden migrar hacia Chile con beneficios, por cierto. Es parte del tema, de que se puedan venir gente del Centroamérica a vivir a Chile y que puedan tener los beneficios y de los derechos sociales que tienen los demás chilenos, pero también implica la regla al revés, que nosotros también podemos ir a esos países. ¿Vale? Y dice, se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz. Chile va a tener que poner parte de los dineros en mantener esa paz. Va a tener que ir a concurrir. En el caso de que nuestros hermanos tengan problemas, por ejemplo, lo que hizo el presidente Piñera, mire, yo lo voy a, para que veamos de lado a lado. ¿Se acuerdan cuando a nuestros hermanos peruanos les faltaba oxígeno cuando en el periodo de COVID, y que Chile salió a ayudarlo? Lo mismo a los hermanos paraguayos. También cuando nosotros recibimos las primeras vacunas, y como nosotros habíamos sido uno de los primeros países en el mundo que hizo tratos con los laboratorios, nosotros teníamos stock asegurado. Ahí también, gracias al ministro de la época, no todo puede ser mal, el ministro Mañalich con su gente. Teníamos también los ventiladores que los trajimos de China, no sé si se acuerdan. Bueno, parte de eso nosotros ayudamos a la región. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hoy por ti, mañana por mí. Eso hoy día costaría más, bajo el concepto autárquico de la Constitución del 80 se puede, tiene normas para hacerlo. Pero acá se deja de manera expresa. Es un cambio de diseño y algunas cosas que ya estaban y que ya estaban en la Constitución vigente, hoy día se colocan como expresa. ¿Alguien me puede decir por qué? El artículo 5 de la actual Constitución habla de la soberanía. La soberanía es el poder que tiene el pueblo de dotarse de reglas para su convivencia en sociedad, sin intervención de terceros. Esa es la soberanía de la nación. Y dice el artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, también por la autoridad que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Pero aquí es lo importante. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, los tratados internacionales son parte de la Constitución. ¿Por qué no lo hacen respetar? La verdad, no soy el más indicado para decir eso, pero eso lo tiene que decir el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo tienen que decir los jueces de mi país. Pero sí les puedo decir que ustedes vayan y busquen en el Google y colóquenle Tratados Internacionales de Derechos Humanos BCN, que significa Biblioteca del Congreso Nacional. Y les va a salir un documento que le dice cuáles son todos los tratados que hoy día tiene Chile, los suscritos y ratificados, que son parte de la Constitución. Y miren, se dan ahí de espalda, dice el primero, sobre la abolición de la esclavitud, trata de esclavos, instituciones y prácticas similares. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El adulto mayor está reconocido, mire. Estoy hablando como Daniel, ¿ah? Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Cáchate, las personas con discapacidad siempre estuvieron, o sea, no siempre, desde el año 2008. Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada. Mira. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Chúpense esa, 2002. Les voy a decir el año de ratificación. La Convención de la Trata de Esclavos, 1995. Interamericana de Protección de las Personas Mayores, Adultos Mayores, 2017. Las personas con discapacidad, 2008. Contra la desaparición forzada, 2009. Contra las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 2002. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Mire, protección a los niños y la acción inmediata para su eliminación, año 2000. Sename, ojo ahí. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para los delitos de lesa humanidad, 2009. Convención sobre los derechos del niño, 97. 1997 tuvimos el problema del Sename y de la desprotección a nuestros niños. Hicimos poco, ¿ven? Ven que había la herramienta y hay que ocuparla. La Convención Interamericana de Desaparición Forzada de las Personas, 2010. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención Belém du Pará, 1998. Cáchense esa. Convención, por tanto, ahí está la protección de la violencia intrafamiliar. Convención sobre protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, 1999. Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, 2005. Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, 2008. No al lado, 2008. Convención sobre los derechos del niño, 1990.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1998. Convención contra la tortura y trato y penas crueles e inhumanos o degradantes. A propósito de las normas que están acá, que hablan de los derechos que tienen las personas privadas de libertad, 1998. Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1989. Estoy hablando del año de ratificación por Chile, por mi país, su país, el mío, el nuestro. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, 1990. Acuérdense de este pacto. Este es el pacto que establece la protección a la vida del que está por nacer, que no está en este proyecto de constitución, la protección a la honra de la persona y su familia, que no está en esta constitución, está en esta, pero no está en esta, la protección al derecho preferente, no exclusivo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que no está en esta, y la inviolabilidad del hogar, 19 número 5, que no está en esta, porque acá está la inviolabilidad de los recintos privados, no del hogar, la palabra hogar, honra, el derecho preferente y la protección a la vida por estar por nacer, no están en este proyecto, no están, que sí están en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Ojo ahí. Lean el artículo 134, inciso final, y van a entender por qué se los digo. Los límites que tenía la Convención Constitucional era respetar el sistema democrático de gobierno, la democracia como sistema de gobierno, la república como forma de Estado, las sentencias firmes ejecutorias y los tratados internacionales, los que les estoy leyendo. Por tanto, nada que existiera un derecho que existiera en el tratado internacional, por el artículo 5, que se lo acabo de demostrar, lo podíamos haber dejado fuera del texto constitucional. Ahí nos mandamos flor de condoro. Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mire, la cultura, 1972, señores y señores. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1972. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1971. Convención sobre Estatutos de los Apátridas. La palabra patria, que la vamos a encontrar aquí en el texto, significa los que se queden sin patria. Eso no está prohibido. No puede haber personas en el mundo internacional que se queden sin patria, porque sin patria no gozan de ningún beneficio, no tienen pasaporte. ¿Cómo viajan entre los países? Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1967. La primera vez que las mujeres votaron en Chile fue en 1952. Nosotros nos adelantamos en las municipales. Pedro Aguirre Cerda, presidente radical, no lo olviden. Convención sobre los Estatutos de los Refugiados, 1972. Y recién nos estamos preocupando de modificar la ley de migración chilena. Inmigración. ¿Cómo les quedó loco? ¿Y saben de cuándo es la ley de inmigración chilena? De 1975, el decreto ley 1075. El decreto ley de la ley de migración de 1975 tomó el estatuto de la Convención sobre el Estatuto de los Derechos de los Refugiados. Ojo allá. Para que después no digan que fue la creación de alguien, de 4 generales, que no tomó nada en consideración, se lo estoy probando. Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, 75. Convención Interamericana sobre la concesión de los... ya lo dije, 75. Miren esta. Convención sobre prevención y sanción del delito de genocidio, chúpense esta, 1953. Ratifica la convención suscrita en Ginebra el 11 de octubre de 1933 sobre mujeres mayores. Miren, las mujeres mayores tenían protección de 1935. Ordena el cumplimiento de la Convención Interamericana para la represión de la trata de mujeres y niños. Miren, la trata de blancas, de mujeres y niños, concluyó en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y nosotros la publicamos en 1929. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al Estado de Chile cuando llegaban? ¿Se acuerdan que había un político, no vamos a decir el nombre, da igual, sí, el concepto, que trajo gente a trabajar acá, en los campos, gente de unos paraguayos, ahí en la séptima región? O cuando encontramos gente que está secuestrada y que los traen para acá engañados para dedicarse al comercio sexual. O sea, siempre el Estado pudo hacer algo. ¿Qué pasó? Otro, aprueba la Convención Internacional sobre Trata de Mujeres y Niños suscrita en Ginebra el 31 de septiembre, fue en 1929. Ratifica la Convención sobre Trata de Blancas de 1935. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Protocolos facultativos, bueno, después vienen puros protocolos para poner en práctica los derechos que les acabo de decir. Son 40 tratados. ¿Por qué el Estado no lo hizo? No lo sé. Sigamos. Y vamos al artículo 15. Nos quedan 2. Tranquilo el güey. Si esto ayuda, aporta valor. No se me vayan. 15, artículo 15. Los derechos y las obligaciones. Yo estoy en mi salsa. A mí me encanta esto. Perdón, no es que quiera trivializar los temas. Lo que pasa es que a mí esto me fascina. Yo no podía decir otra cosa. Artículo 15. Este es súper importante. Ojo, pestaña y ceja acá. Porque este es el que habla sobre el marco constitucional. Hoy día, para la Constitución de 1980-2005, la estructura es, en la punta hay un autor, un jurista llamado Hans Kelsen, que creó una pirámide
para graficar cuál era la jerarquía de las distintas fuentes normativas de un sistema jurídico. Dijo que arriba estaba la Constitución y los tratados internacionales. Después venía la ley en su sentido amplio y estricto, por ejemplo, aquí están los decretos con fuerza, perdón, sí bien digo, los decretos leyes, las leyes de quórum simple, quórum calificado, ley interpretativa, ¿cuál era? La ley interpretativa, la ley simple, la ley interpretativa de la Constitución, la ley de quórum calificado, la ley simple, los decretos leyes. ¿Sí? Estoy seguro que me falta una, las leyes de quórum calificado, las orgánicas constitucionales, claro, las leyes orgánicas constitucionales. Abajo de esas leyes están la materia que se llama la potestad reglamentaria del presidente de la República, donde están los decretos, oficios, reglamentos, decretos supremos. La diferencia entre un decreto es que un decreto está firmado por el ministro o ministra y el decreto supremo está firmado por el presidente más el ministro. Y están los decretos con fuerza de ley, que son autorizaciones que le da el Parlamento al presidente para que dicte decretos en materias que son de materia de ley, pero con el plazo de un año y con cargo a rendir cuentas. Y al final vienen los actos corporativos de carácter individual, los contratos, testamentos. Entonces, siempre dice, si existe un conflicto, por ejemplo, entre una ley y la Constitución, ¿qué prima? La Constitución. Entre un decreto y la ley, y así. Pero acá le agregamos otras fuentes que van a ser parte de la Constitución, en el caso de ganar la opción aprobada. Artículo 15. Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Fíjense que el artículo 5 de la actual Constitución, que es el inciso segundo, 5, dice: la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber del órgano del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. En esta Constitución, en la Constitución actual, no se habla del tratado, se habla de los derechos contenidos en los tratados. Por tanto, el tratado no entraba directamente, entran los derechos contenidos en tales tratados siempre y cuando sean derechos, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, derechos humanos. En cambio acá, el proyecto de una Constitución hace un cambio en el diseño, porque acá dice: los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile. ¿Listo? Ahí, idéntico, ¿sí? Coma. Los principios generales de derecho internacional de los tratados de derechos humanos, internacional de los derechos humanos. Los principios generales de derecho internacional de derechos humanos. O sea, por ejemplo, la opinión del relator de la ONU, también, ¿cierto? Y todo lo que son los principios generados por los organismos intermedios, la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU con su relator. La ONU tiene 19 organizaciones, entre cuantas en inmigración está ACNUR, en el tema de patrimonio está UNESCO, en el tema de la Unión está UNICEF, y así. Y está CEPAL también, que en el tema económico de América Latina. Todos esos son brazos de la ONU, también entran. Y el derecho internacional consuetudinario, la palabra consuetudinario viene de consuetudo, de costumbre, que no necesariamente tiene que estar escrito, sino que también se transmite de boca en boca. Eso es consuetudinario. Y dice: el derecho internacional consuetudinario de la misma manera forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. O sea, una norma creada consuetudinariamente en el exterior compite en plano de igualdad con los derechos establecidos en el proyecto de nueva Constitución. Es un cambio de diseño. 15 número 2. El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente la violación a los derechos humanos. Eso lo dice a propósito de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, pero me gusta mucho que lo diga de manera expresa. ¿Y saben por qué? Porque, y aquí, ojo, pestaña y ceja, que lo vamos a ver en otra norma, en un capítulo posterior. Pero porque a mí me gusta contar la historia para ser ecuánime y balanceado. El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de la violencia que se han generado lamentablemente en mi país, tu país, nuestro país, ¿ya? También pueden hacer efectiva la responsabilidad del Estado, porque el encargado hoy día de restablecer el orden, de mantener y restablecer el orden público en paz, porque habla de la paz social, ¿ya? Es el Estado. Si el Estado no lo hace y las personas dicen: pero Estado, usted tiene el derecho, la obligación, porque dice debe, no dice puede. La ley tiene 3 dimensiones: manda, prohíbe o permite. Permite, facultativo, podrá, la palabra. Ahí tiene un verbo. En el prohibitivo, no lo haga, prohibido. Y en el imperativo ocupa verbos como el debe. Entonces, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar y reparar íntegramente las violaciones a los derechos humanos.
el concepto de derecho humano todavía no está definido de manera unívoca, ¿ya? Por ejemplo, si una persona... Pero ya hay formas de que se ha tratado de entender a nivel internacional. Pero sí, si parte de la población civil o un grupo de la población civil atenta contra personas y esas víctimas piden la ayuda del Estado y el Estado no lo hace mal o lo hace tarde, esas personas perfectamente pueden ocupar este artículo. Paso el dato. Artículo 16. Y con este terminamos este capítulo para que no se me vayan a quedar dormidos, no digan, ¡ay! ¿No? Y yo podría seguir hasta las 5 de la mañana. Ustedes saben qué pilas tenemos, ¿eh? Tenemos Everready, que no nos auspician, así que no vamos a decir ninguna pila. Y tampoco vamos a decir que tomamos Red Bull, no. Y café hasta la avena, no. No vamos a decir eso, nada. Artículo 16. El Estado se funda en el principio, este es súper importante, ¿se acuerdan cuando yo le hablé a Hans Kelsen, el jurista alemán, que hablaba de esta pirámide y decía que arriba estaba la Constitución y los tratados? Bueno, esta es la expresión de la pirámide de Hans Kelsen. Artículo 16. El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan a toda persona, grupo, autoridad o institución. Los órganos, el 16 número 2, los órganos del Estado y sus titulares e integrantes actúan previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, dentro de los límites y competencias por ella establecidos. 16 número 3. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, puede atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente le hayan conferido en virtud de la Constitución, las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. Como por ejemplo, que hubiera un grupo armado en el norte o en la Araucanía de lado y lado. Porque alguien me va a decir, bueno, y claro, el rodillo está hablando de la CAM o de la RT. No, también hablo del APRA, también hablo de grupos paramilitares, también hablo de grupos que salen a protestar con bastones, saben perfectamente a lo que me refiero. Este artículo pegaba todo, ¿eh? Sí, pues si la ley tiene que ser justa y equitativa. 16 número 4. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad y sanciones que determine la ley. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y las condiciones establecidas por esta Constitución y la ley. Ese artículo es precioso, es más lindo del mundo. Ese es mi punto, porque lo escribí yo. No, sí que lo escribí, yo participé en la redacción de ese artículo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? La actual Constitución, en el artículo 6 y 7, dice lo siguiente, para que vean cómo sigue la lógica, porque tampoco es que el proyecto de nueva Constitución lo haya cambiado todo, como dicen algunos, y que haya hablado de un cambio copernicano. No, tiene cambios radicales, sí, pero aquí también tenemos que morigerar el argumento. Artículo 6 de la actual Constitución. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares e integrantes de dicho órgano como a toda persona, institución o grupo. La infracción a esta norma generará la responsabilidad y sanciones que determine la ley. ¿Ven? El 7 dice, los órganos del Estado actúan válida previa investidura regular de su integrante, igual que acá, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad y sanciones que señale la ley. ¿Ven? Esa es la nulidad. ¿Yo por qué me río? Porque estaba en la Constitución del 80, lo habían querido dejar afuera y dijimos 4 convencionales, ¡no es posible! ¿Ya? No es posible que lo dejen fuera. Porque si no, porque sería letra muerta, porque cualquier contravención al artículo, ¿cómo se sanciona? Tiene que ser con la nulidad. Por ejemplo, si alguna institución se atribuye otra responsabilidad que no tiene, por ejemplo, un gobierno regional, o ahora que van a ser estados regionales autónomos, se atribuye una responsabilidad que no tiene según la Constitución y la ley, o la autonomía territorial indígena, o las zonas especiales, o nulidad. Que no es nulidad, porque la nulidad no opera de pleno derecho, no opera por sí sola, es anulabilidad, porque hay que hacerla valer. ¿Ya? Pero es un tema técnico y es ñoño, así, a mí me encanta, pero usted me decía, y le va a salir el globito y se nos va a dormir. Eso es, pero aquí lo importante de este artículo, el 16, es que habla de la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando, insisto, es un cambio de diseño institucional, lo que se nos propone, un cambio también en la forma de construir sociedad. Pero este artículo permite volver hacia el centro y tirar la pelota al suelo. Por más
que las autonomías territoriales tengan autonomía normativa, fiscal y fiscalizadora, los estados regionales, las comunas, las zonas especiales de protección ambiental con la naturaleza como sujeto de derecho. Aún con todo, no hay que olvidar que por eso es tan importante lo que dice el proyecto de nueva Constitución, porque si está aquí en la Constitución, prima sobre las leyes regionales. Entonces, por eso no da igual lo que diga la Constitución, porque si usted no se la aprende, tampoco va a saber cuáles son sus derechos que vienen ahora en el segundo capítulo, del artículo 17 al 103, que no lo vamos a ver al 113, perdón, que no lo vamos a ver ahora para que no se me quede dormido, pero este sí, chiquillo, y este se los preparo como un spoiler. Usted puede, no saben nada de la Constitución. Lo que no es la idea, yo quiero que la lean, por cierto, que la leamos juntos, pues si no, ¿para qué voy a estar haciendo esto? Porque a mí no me paga ni el rechazo ni el apruebo, ojo, lo hago con mi plata y con la voluntad aquí de mi espartano, desde un celular. Y no vamos a decir el nombre porque es Anonymous. Pero les doy un consejo, chiquillos. Pueden no saber sistema político, sistema de justicia, ¿no? Porque a lo mejor. Pero si yo les puedo dar un consejo de amigo, léanse del artículo 17 al artículo 103 del proyecto de nueva, porque ahí están los derechos fundamentales y garantías. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos van a ver del fake, y yo lo veo con tristeza, que hablan de los derechos sociales. Derecho social no es lo mismo que un derecho fundamental. Y recuerden, un derecho tiene dimensiones en su titularidad, en su acceso. Si tú no tienes acceso al derecho, aun cuando seas titular de derecho, no sirve de nada, de nada. O sea, si yo tengo derecho a la salud y yo vivo en la localidad, por ejemplo, Alhue, Malalhue, o ya, en Aysén, y todos dicen, no, usted tiene derecho a la salud, pero no hay ningún consultorio cerca, no tengo acceso, compadre. Tengo que viajar 200 kilómetros en balsa para tener acceso de algo que aquí no tengo. Entonces, soy un chileno de segunda clase. No pasa, ojo, lo puse como ejemplo, que acabo de estar en Aysén solamente por eso. Pero ella tiene muy buen acceso. Y también, aparte del derecho, el acceso, tengo que tener el grado de satisfacción. Porque si no, si tengo una mala atención de salud, sin profesionales, sin la debida, no tengo remedio en las góndolas de la farmacia interna del mismo hospital, tengo pocos especialistas, no hay implementación médica, no hay escáner, ¿cuál es el grado de satisfacción? Cero, cero. Tengo el derecho a la salud escrito en un papel que no me sirve de nada. Léanse, artículo 17 al 113, y nos vemos en el próximo capítulo, y los quiero muchísimo. Un abrazo de gol, de oso panda, sin COVID, a cuidarse, sin COVID, gracias a Dios, sin cuidar, y recuerden, hay que leer para que no creen todo lo que le cuentan.